Bueno, hola a todos, saludos, ¿no? Hace unos días, seguramente todos ya lo saben, el amigo Filosofía en la Cruz hizo un video contestando a un video que yo había hecho, en el cual yo hacía referencia a un video que él había hecho hace ya 2 años, en el 2023. Bueno, para empezar, lo primero es aclarar que yo no soy youtuber. Tengo un canal de YouTube, pero no soy youtuber. Ojalá lo sea, lo fuera, ¿no? Pero no. No tengo ese alcance. Esto ya también se lo había aclarado a Pablo Rumel. Gracias por decir Samaganara, bien pronunciado, y no Samañara, como algunos lo pronuncian. Eso está bastante bien. Y decir también que ocurre algo muy llamativo. En este momento, en el momento que estoy grabando esto, su video, contestación al mío, tiene 190 visitas. Y el mío tiene 110 visitas. O sea, la matemática es muy clara. Hay gente que vio su video y no el mío. Lo cual está perfecto, o sea, es normal porque su video dura 20 minutos y el mío dura 1 hora. El suyo es mucho más atractivo y todo, es normal. Pero es llamativo, o sea, hay gente que vio ese video y no sabe a qué video él está contestando. Es curioso. Pero bueno, yo voy a contestarle a su último video a las cosas que él dice y bueno, voy a tratar de ser sintético porque una de las cosas que él puntualiza más de una vez en su contestación es que 1 hora le parece demasiado. Cosa que lo que yo, a ver, sí, es verdad, un video de 1 hora es muy largo, ¿no? Pero, a ver, amigo, Ignacio, vos tenés videos en tu canal que son de más de 1 hora también. Y además, 1 hora no es nada, son 60 minutos. Una clase universitaria son 80 minutos, que es un módulo, 2 horas cátedra. Las conferencias, o sea, te gusta el tema de la filosofía y demás, las conferencias serias duran 2 horas y media, tres. A veces, muy raramente, rondan las 2 horas. Pero 1 hora, a ver, un disco en promedio dura entre 50 y 55 minutos. Un disco, no es tanto 1 hora tampoco, pero bueno, depende cómo lo veas. Sí coincido en que quizá 1 hora es mucho para escucharme a mí. Eso sí puede ser verdad, pero bueno. Voy a ir puntualmente, voy a tratar de ser esta vez bastante más rápido y bastante sintético en las cuestiones para no alargarme tanto. Así que vamos al punto. Lo primero que quiero aclarar, porque es lo primero que él dice en su video, es que yo lo que hago es una crítica a un video del 2023 de hace ya 2 años. Y él dice que él ya no es el mismo, ¿no es cierto? Dice, bueno, le voy a hablar en segunda persona del singular. Vos decís que ya no sos el mismo porque en ese momento te encontrabas estudiando muy profundamente el idealismo alemán. Cosa que es curiosa, porque en el mismo video él comenta que tiene 36 años a día de hoy. O sea que en ese momento tenía 34 o 35 años ya. Entonces, el idealismo alemán, 35 años, no me cierra, porque es como una edad muy avanzada y ya el idealismo alemán es una de las primeras cosas que uno descubre cuando empieza a leer filosofía. Es una de las primeras cosas que se aparece, no es algo súper oculto. Pero bueno, en fin, además son solo 2 años, no es nada. Y más para, qué sé yo, si hubiera sido, por ejemplo, me pasaba a mí cuando empecé a leer filosofía a los 11 años más o menos, cuando me encontré con Cioran por primera vez, bueno, yo también idealicé algunas cosas y bueno, si me hubieran juzgado a los 11 o 12, me hubieran dicho, pero ya después a los 15, 16 ya no. Pero ahora, si yo tuviera 35, yo nací en el 96, yo en este momento tengo 28 años. Pero hombre, si yo tengo 33, no puedo decir, me está juzgando cuando soy muy joven. No, 33 años no. Pero bueno, eso es un pequeño matiz. No hay problema. Y dice también que es menos tolerante a superficialidades. Que bueno, lo cual viene a cuento. Yo entiendo por qué hace la aclaración. Porque yo he encontrado videos en canales tuyos anteriores, bajo el nombre Ignacio Martínez, donde mostrás me gustó mucho, por cierto, de los videos donde mostrás tu colección de consolas. Aparece una Nintendo y una colección de juegos de Sega Genesis, que está muy buena, por cierto. Yo de hecho siempre quise hacer ese tipo de contenido, pero con discos, ¿no? Yo tengo una estantería con discos y hacer como comentarios así mostrando, mira, y hacer una reseña mostrando el disco, el físico, ¿no? O libros así. Así que está muy bueno. Pero bueno, supongo que eso entra dentro de la categoría de superficialidades, las cuales ya decís que superaste. No lo sé, es una cuestión personal, pero bueno, es simplemente un detalle. Pero lo dejás bien claro, por eso quería marcarlo. O sea, decís que ya no sos aquel joven inexperto de hace 2 años. Bueno, curioso. Continuamos. También tengo que aclarar que para mí es un poco deshonesto plantear esto, porque yo siempre lo digo, yo soy el mismo desde los 16, 17 hasta ahora, yo no cambié nada, nunca cambié de postura ideológica, ni tampoco. Muchos dirán, es porque sos un mediocre y nunca evolucionaste. Como sea, tampoco me han presentado argumentos como para que yo cambie. Pero yo sigo siendo exactamente el mismo que cuando tenía 16 o 17 años. Me gusta la misma música, los mismos autores, lo mismo. Yo sigo siendo el mismo, así que bueno, yo no he atravesado esos cambios, ¿no es cierto?
Y no creo que pase, no creo que pase. Pero bueno, entrando ya puntualmente al video. Bueno, y acá, yendo ya a lo puntual, hay algo que es, creo, tremendamente peligroso en parte de la reflexión que vos planteás, Ignacio. En primera instancia, creo que hay una confusión muy clara. Decís que yo digo, valga la redundancia, que yo digo que el liberalismo es una mentira porque solamente exprime al hombre. Yo nunca utilicé la palabra exprimir, el hombre no es una naranja, pero bueno, algunos sí. Pero vos, en su momento, dijiste que cuando el hombre solamente vive para trabajar, deja de lado su parte espiritual. Eso lo dijiste vos. Y una de las cosas fundamentales que yo dije en mi video, que es verdad, es muy largo, quizá una hora, pero una de las cosas fundamentales es que aludías a que por eso el nacimiento del black metal se da en los países de Escandinavia. Y eso es un error. Yo marqué que eso era efectivamente un error. Porque las jornadas de 10 horas angustiantes y totalmente devastadoras para el ser humano no existen en los países escandinavos. En los países escandinavos la jornada laboral semanal está entre 35 y 40 horas por semana. Nos da entre 6 y 7 horas por día. Contando, yo por ejemplo trabajo los sábados. En los países escandinavos yo trabajo 9 horas por día y los sábados media jornada. Pero bueno, no importa. Pero hablaste de los países escandinavos donde nació el black metal. A eso me refería. Después, la lectura que haces de que cuando uno está muy cansado de tanto trabajar, y yo digo, ¿no?, que no tienes energía ni para disfrutar la vida, efectivamente, decís que eso depende de la fe, de la fuerza de voluntad y de Dios y no sé, que eso, tranquilo, y decís también, no sé por qué haces tanto énfasis en que haces deportes de combate, que a mí me parece genial que hagas, yo no sé si haces kickboxing, bueno, hay algunos videos en tus otros canales donde están, no sé si es kickboxing, boxeo o artes marciales mixtas, no lo sé, me parece genial. Lo que te diría, bueno, tener cuidado con el tema del golpe del cerebro al interior del cráneo, pero me parece genial, ¿eh? Quiero aclarar que me parece muy bien que hagas ese tipo de deportes. A mí me gusta caminar, pero bueno, no importa. Pero me parece muy curioso que digas que eso es una cuestión de fe, de voluntad, de espíritu, que pareciera que pones en un trono la cuestión de la disciplina física, decís en algunos videos antiguos utilizar esa expresión, que los deportes de combate te dieron disciplina física, que son frases que tranquilamente puede decir Yados, ¿no? O Espartaco 18, o este tipo de personajes. Y creo que te das cuenta, ¿no? Que son esas frases, ¿no? La disciplina del cuerpo, el gimnasio, y bueno, la voluntad. Ok. No sé, no voy a entrar tanto ahí, pero es llamativo. Lo que sí te envidio, por cierto, como no sabía que tenías 36 años, yo pensé que tenías más o menos mi edad, o quizá un poco menos, máximo 30, pero bueno, el... no tiene nada que ver, pero lo comento. Decís que... Yo igual tengo envidia, lo admito. Tengo envidia en general de la gente que puede ser tan organizada. Decís que trabajas 9 horas por día, que lees 2 horas por día, entrenás 1 hora por día, si tenés todo un cronograma armado, lo cual yo envidio. Yo nunca pude hacer eso a lo largo de mi vida. Yo paso tardes enteras leyendo a días. Hay otros días que estoy deprimido y solamente duermo. Hay otros días que practico, ¿no? Toco la guitarra y a veces media hora, a veces me engancho y estoy 5 horas con eso. A veces escucho 2 o 3 canciones que de bandas que ya conozco, ¿no? Para al pasar. A veces escucho un disco nuevo, ¿no es cierto? Y depende, no soy tan organizado. A veces me duermo a cualquier hora y me despierto a la madrugada. Soy un desastre en ese sentido. Así que bueno, mis respetos y bueno, te felicito por tener ese cronograma vital tan bien organizado. Yo no puedo, nunca tuve esa capacidad. Siempre sufrí de mucho insomnio y demás cuestiones. No sé si yo soy un llorón o un quejumbroso, o bueno, eso son interpretaciones, ¿no?, que dejas caer, pero bueno, está bien, qué sé yo, no sé, no es lo central del tema, pero sí, igual fíjate lo que lees, ya 2 horas por día, que a mí me sorprende que lo tengas cronometrado. Yo cuando leo no cronometro las cosas, va, ¿no? Pero fíjate qué es por ahí. Porque, y esto lo he dicho muchas veces en este canal, pero quiero repetirlo. La ciencia sin filosofía son operaciones en el vacío. La filosofía sin ciencia es delirio. Cuidado, porque quizás estás cayendo en uno de estos dos lugares. Lo digo porque estuve viendo videos tuyos de los canales anteriores que tuviste donde son con tu nombre y decís algunas cosas que son llamativas. Por ejemplo, tenés un video, repito, vos mismo aclaraste que ya no sos el mismo, que has evolucionado y demás,
Pero, por ejemplo, muchas de esas cosas que dijiste seguramente ya no las pensás. Por ejemplo, cuando afirmaste que la Operación Barbarroja eh, fue un ataque preventivo porque la Unión Soviética pensaba invadir Europa. Cosa que se sabe que no, porque el mismo Hitler hablaba del Lebensraum, que es su espacio vital, sería la traducción literal, que es una especie de interpretación, así como el destino manifiesto romano, dentro del cual, bueno, el pueblo alemán necesitaba hacerse de ese espacio, colonizar y conquistar todo eso, y le correspondía por derecho, sumado al hecho de que los eslavos eran masas bolcheviques inferiores, ¿no? Y a las que había que exterminar. Entonces, bueno, sabiendo que existía esa matriz ideológica en el plan de Hitler, decir que el ataque a la Unión Soviética fue porque la Unión Soviética planeaba atacar, nadie niega la pretensión expansionista de la Unión Soviética, pero no había un plan de exterminio como el que sí tenía la Alemania nazi. Pero bueno, no sé, no importa. Como digo, eso es algo al pasar que seguramente ya no lo pensás. Porque además en aquel mismo video donde hablas fascismo, comunismo, la intolerancia de la izquierda, creo que se llamaba el video, también hablas de una idea de Europa, ¿no? Esta lectura de Hitler como el salvador de Europa, y tenés una idea de Europa que no es geográfica, no es geográfica, siendo que la nomenclatura de Europa viene de su geografía, sino que es étnica y tiene componentes misticistas, porque además hablas de una Europa específica, que son algunos países específicos de lo que hoy conocemos como Europa. O sea que Rusia no entraría en Europa, aunque gran parte de Rusia étnicamente corresponde con los nórdicos, con los eslavos. Pero bueno, no importa. No voy a entrar en eso como yo porque es algo ya pasado. Y como bien decís, no es de lo que estamos hablando ahora. Posteriormente, Ignacio, lo que haces es un recorrido biográfico para responder a mi duda sobre qué relación tenías con el mundo del metal. Y viene muy a cuento, fíjate qué curioso, porque yo he dicho ya muchísimas veces en este canal y en el video al que respondes también, que no existe un metalero, sino que existen distintos estereotipos de metalero. Y vos formaste parte de un estereotipo específico, que es ese, como decís, la vida de un punker. Me imagino que te referirás a la vida de un punk, ¿no es cierto? Y hablas del alcoholismo, de la droga, de los bares, de todo ese contexto, ¿no? De salir de noche y demás. Que ese es un estereotipo. Yo, por ejemplo, nunca pertenecí a ese estereotipo, ¿no? Nunca me interesó. Fui a muy poquitos recitales, por cuestiones puntuales que quería ver ahí. Al final no logré lo que quería, un cometido aparte, un cometido específico. A mí no me gustan los recitales, yo no tomo alcohol, estoy en contra totalmente. De hecho, no soy militante, pero siempre digo, chicos, alcohol y drogas nunca, porque cualquier cosa que suspenda la razón me va a tener a mí como opositor siempre. Por ejemplo, la religión. Paréntesis. Yo soy más de quedarme en mi casa. Del formato físico y escuchar música en mi casa. Y es eso. Y leer las letras, ¿no? La lírica, sí. A mí me gusta más eso. Yo me enamoré del metal por eso. Eso de salir y todo eso. Nunca. Los recitales y el alcohol y todo eso, lo que se llama cultura rock. Eso nunca me interesó. Pero vos te situaste ahí, efectivamente. Haces muy bien en decir que vos perteneciste a eso y criticás conociendo ese lugar. Pero ese es uno de los tantos estereotipos metaleros que existen. ¿Se entiende? Y eso es parte central de lo que yo expuse. Después decís que, bueno, que el metal es una rebeldía empaquetada para un consumo, ¿no es cierto?, de símbolos, de mercancías en general, y una adhesión a una falsa rebeldía que está más adentro del sistema que cualquier otra cosa. Yo en eso coincido plenamente, así que en eso estamos totalmente de acuerdo. Así que ahí no voy a ahondar tanto porque estoy de acuerdo. Después comentás tu relación con el nacionalismo, con la figura de Miguel Serrano y de cómo interactúa eso con el mundo del black metal. Sí, efectivamente. De hecho, Miguel Serrano, Van Halen, que es una banda chilena, y una banda griega, que en Grecia también hay mucho black metal nacionalsocialista. Esto ya lo he comentado en muchos videos, pero siempre me llamó la atención. Ellos interpretan el helenismo desde el nazismo, hacen una mezcolanza rara, como siempre hay una mezcla rara acá, lo cual es curioso porque los griegos eran inferiores para Hitler, porque entraban dentro de la categoría de pueblos latinos. Pero bueno, como te decía, Van Halen, que es una banda chilena, y Drauglin, que es una banda griega, son dos bandas que tienen canciones, que son instrumentales, que son homenajes justamente a Miguel Serrano. Y bueno, con respecto a eso que mencionás, acá en Argentina también hay la Southern Elite Cycle, ¿no es cierto? Que es como una escena, movimiento, conjunto de bandas, algo parecido a lo que fue el Inner Cycle en Noruega, o el Legion Noir en Francia, o el Full Moon en Polonia o demás, u otras,
que son, bueno, son varias bandas, ¿no? Campo de Mayo, Triple A, Argen Raza, etcétera, etcétera. Realmente son muchas bandas que son bandas de black metal nacional socialista, y ellos también tienen un rejunte de cosas. O sea, hay algunos dentro del grupo que son fervientes antiperonistas, otros que son muy peronistas, por ejemplo los de Triple A. Hay reivindicaciones a San Martín y a Videla a veces en el mismo disco, que pareciera para muchos es contradictorio. Para mí no tanto, para mí no son figuras tan contradictorias como muchos creen, pero bueno, es un debate histórico en el cual no voy a entrar. Así que entiendo la existencia de esos movimientos políticos dentro del metal, porque siempre lo digo, dentro del metal se dan un montón de cosas. Por eso que a mí me parece tan interesante y que a veces me... De hecho, yo esto lo comento siempre, pero yo tuve una decepción, un desengaño en cierto momento. Yo cuando entré al metal, porque realmente me llamó la atención, pero después vi lo que había y es como, bueno, la mayoría de lo que hay acá no ofrece demasiado, pero aún así hay muchas cosas muy interesantes, para bien y para mal, y este tipo de movimientos se dan y son de lo más interesante que hay para observar. Así que bueno, es lo que mencionaste, yo lo conozco de primera mano y sé de su existencia. Así que sí, ahí está, es un gran ejemplo. Y con respecto al conocimiento superficial de frases sacadas de contexto, imágenes que tienen, es el formato de las redes, ¿no? Eso viene ya de hace muchos años con desmotivaciones, Facebook y ese tipo de lugares comunes. Sí, se usan frases con autores que muchas veces ni siquiera son frases del autor, o son frases que sacadas del contexto específico del libro donde están tienen un significado a veces opuesto. Esto lo he mencionado muchas veces, pasa mucho con Cervantes, ¿no? Que a veces se le adjudican frases que no son de él, o a veces se le adjudican frases que son contradictorias si uno conoce el contexto literario en el cual están escritas. Pasa muchísimo con la literatura. Pero sí, coincido, y que el metal tiene muchísimo de eso, muchísimo, sí. Mucha superficialidad. Coincido totalmente. De hecho, esto se enmarca dentro de lo que decías, ¿no? Esto de no, gente que no escucha discos completos y escucha una sola canción. Yo te lo he dicho muchas veces, pero una canción cobra su significado total escuchado en el contexto del disco en el cual está grabado. Y viendo en qué parte del disco está. Si es una canción que cierra un disco, sabiendo este dato, tenés todo el significado para la comprensión total de lo que realmente quiere transmitir el artista. Así que coincido plenamente en eso también. Bueno, y ya para cerrar, Ignacio, bueno, vos cerrás el video con dos temas que son muy amplios, que son dos temas fascinantes en los que te metiste. Mirá que quería hacer corto esto, pero no se va a poder, porque esos dos temas, encima son dos temas que yo manejo bastante, así que, bueno, primero, lo más sencillo. Vos hablás, y de hecho lo mencionás 2 o 3 veces, así que haces un énfasis especial en eso, diciendo que aquel que busque la libertad en el mercado va a ser un esclavo más. Es decir, que aquel que busque su libertad, es decir, la propia exaltación del yo, a través del consumo de ciertos símbolos, o de ciertas modas, o de ciertos productos que ofrece la lógica del mercado, se va a convertir en un producto más dentro de la lógica. Es un producto que consume productos y va a ser entonces un esclavo dentro del marco regulatorio que ofrece el mercado. Fíjate que ahí vos das una idea, una interpretación de lo que es la libertad, que está en contradicción con la idea de mercado, diferente a la que piensan los liberales, donde la idea de mercado se condice perfectamente con la idea de libertad. De hecho, para los liberales, la idea de libertad se basa en consumir en el mercado y en ser parte de este, porque el mercado es el epíteto de la libertad en su lectura. Bueno, eso es una interpretación de la idea de libertad que vos dejás caer y con la que coincido, ¿eh? Coincido con esta idea de mercado que tenés. Eh, Después decís, hablando de Bach y Wagner, mirá, fíjate, vos decís claramente que no tenés conocimiento musical, no tenés conocimiento de teoría musical. Sin embargo, pese a decir esto, aventurás, que no sé si es una interpretación de Pedro Varela, a quien nombrás, y yo la verdad desconozco que él haya dicho eso, pero te creo, que él ha dicho que la obra de Bach es una antesala a la cultura germánica que él idealiza, ¿no? Bueno, vamos a ver. Y que es verdad, yo dije que hay una gran diferencia entre lo que representa Bach y lo que representa Wagner, pero vos ves un hilo conductor porque forman parte de la misma cultura. Bueno, pero sin embargo decís, y esto es curioso para alguien que dice que no sos músico, que la obra de Bach trasciende al ser humano y nos acerca a Dios. Fíjate que ahí vos estás haciendo una interpretación donde se puede traslucir la idea que vos tenés de Dios y la idea que también tenía la cultura a la cual representaba Bach. Y entre paréntesis, y esto ya lo he dicho en varios videos, pero el mito de la genialidad en la música clásica tiene que ver con esto. Los autores que nosotros conocemos, los grandes compositores, lo que hacían era poner de manifiesto toda la escuela estilística y toda la teoría musical latente imperante en la cultura de la cual formaban parte.
Eso es lo que hacían los grandes académicos, porque eran todos académicos. La única música que nos ha llegado, la música docta que nos ha llegado de aquel tiempo, es la música que circulaba en la academia, ¿se entiende? Entonces, atribuirle genialidad a alguien que lo único que hacía era poner, con gran destreza, pero poner de manifiesto las herramientas teórico-musicales de las que disponía por formar parte de ese selecto grupo de la alta nobleza, que eran los únicos que tenían a su disposición los instrumentos, el estudio y demás en ese momento. Bueno, la palabra genio habría que matizarla en ese caso, pero esto yo lo he dicho muchas veces, tiene que ver con el mito de la música clásica. Lo que pasa con esa época, ¿no es cierto? Pero más allá de eso, fíjate que vos hablas de que la música de Bach nos acerca a Dios. Y fíjate, vos tenés esa interpretación católica occidental, en la cual se usan instrumentos musicales para la música de misa, decís. Pero fíjate qué curioso, la música ortodoxa rusa, por ejemplo, la iglesia ortodoxa, es plenamente vocal. Todo el mundo ha escuchado, ¿no? Alguna vez la música ortodoxa rusa, es bastante conocida. Es plenamente vocal porque consideran que los instrumentos son mundanos, son del mundo, y el único instrumento que es factible de rendir alabanza a Dios es la voz humana, porque es el único instrumento que ha sido realmente diseñado y creado por Dios, que es nuestro aparato fonador, ¿no es cierto? Y si alguien además tienen un trabajo que es de teoría musical bastante interesante, con los juegos de quintas y contrabajos, ¿viste? Los voces de bajo que suelen utilizar, que es una maravilla a nivel musical. Pero fíjate que eso se contradice con la idea que vos das de que Bach nos acerca a Dios. Fíjate que ellos tienen otra interpretación. No. Bach es blasfemia, y lo que realmente nos acerca a Dios es esta música plenamente vocal que cero tiene que ver con lo que propone Bach. Fíjate qué interesante, porque ellos tienen otra idea de Dios. Volvemos a lo que siempre digo, la idea de Dios depende de las cualidades y características que los creyentes le adjudiquen. En tu caso tenés una, y en el caso de la ortodoxia rusa hay otro. Fíjate que eso se trasluce también en la música que se utiliza para la alabanza. Y esto lo podemos ver llevándolo de nuevo al terreno del metal, a donde yo siempre vuelvo, en la cantidad de bandas estadounidenses que son protestantes, que tienen ese sonido muy, muy jovial, muy rockero, muy radioamigable, muy accesible para todo el mundo, porque tienen una visión de Dios, que es el Dios protestante, que es el Dios del comercio. Entonces, que la música sea jovial y que sea simple, que sea llana, que sea accesible y que sea fácil de consumo para todos, va de la mano con la idea de Dios y cómo interpretan ellos a Dios. Fíjate qué curioso. Entonces, el tema de la música no es menor. Y acá quiero entrar con algo que dijiste también, que decís que no se puede saber de todo. Es que bueno, ahí vamos a tener una contradicción directa también. Yo creo que el universo, el conocimiento, es cósmico. No sé si has visto, pero me imagino que no te recomiendo que lo hagas, pero en mi canal, claro, el abanico es grande. Hay que saber de historia, hay que saber de geopolítica, hay que saber de economía, hay que saber de filosofía, hay que saber de matemática, hay que saber de física, hay que saber de música, tanto en el sentido superficial, conociendo bandas, escuchando discos, conociendo canciones, y saber de teoría musical, porque todo se conecta con todo, en sin bloqueo. Y esa es la única manera de tener el verdadero conocimiento. El único conocimiento que sirve es el conocimiento que entiende que el universo es uno solo y que la realidad cósmica es una sola. No está particionada. Eso es un mito que tenemos nosotros de la educación reglada, ¿no? Que está la matemática por un lado y por otro lado la lengua y la literatura. No. Tienen muchos puntos de conexión y hay que dominar ambas áreas para ver dónde están los puntos de conexión, y en esos puntos de conexión está la realidad del mundo. ¿Se entiende? Esto es un poco gnoseología, ¿eh? Pero bueno. Pero fíjate hasta qué punto esto es trascendente, que incluso tiene que ver con las técnicas que aplicaban, porque literalmente los instrumentos que utilizaban para crear su música eran diferentes. Bach utilizaba mucho el clavecín, y por ejemplo Beethoven utilizaba el piano, que son dos instrumentos que a priori, en términos estrictamente teóricos, son muy similares, puesto que la paleta que está presentada frente a nosotros es igual, las gamas son iguales, son teclas, ¿no es cierto?, que funcionan accionando cuerdas que están pretensadas y que simulan las notas específicas. Pero es distinto, tiene accionarios diferentes. Vos sabés que el piano funciona con martillos que golpean cuerdas, y el clavecín funciona como una especie de pequeña púa. Entonces tienen sonidos diferentes porque son propuestas estilísticas diferentes. Y ahí tenés la diferencia fundamental entre lo que significa el barroco y lo que significa el romántico. Tenés cuestiones estilísticas, tenés cuestiones teóricas, tenés cuestiones filosóficas, y tenés cuestiones meramente instrumentales por los instrumentos, efectivamente, valga el pleonasmo, que se ponían en juego a la hora de construir las obras, las piezas. Entonces hay que tener conocimiento de todo esto, ¿se entiende? Para tener una comprensión real de lo que estamos hablando.
Y bueno, y ahora sí corto con esto porque si no me voy 1 hora más hablando solo de esto. Mil disculpas. Y como último punto, para cerrar, vos hablás de la elaboración en la literatura y marcás, sí que es verdad que esté más elaborada no significa que sea mejor, pero es que la literatura no es una cuestión de elaboración o de trabajo. A veces, en la propia simplicidad del lenguaje, la literatura tiene su mensaje. No es una cuestión de trabajo la literatura. De hecho, escritos que no son literarios, sino plenamente técnicos o científicos, tienen que estar más trabajados y elaborados porque tienen que tener una corrección técnica específica y programática. La literatura trabaja diferente. Por eso, bueno, a ver, cuando se habla de literatura refiriéndose a todos los escritos hay que matizar. Y no es una cuestión de calidad, es una cuestión de tipo, es una cuestión de tipología. No todo es literatura. Pero bueno, es una genealogía muy amplia, muy profunda. No sé si qué relación tenés con lo que es la literatura, así que tampoco hay problema. Pero decís que lees mucho, así que no. Desconozco qué lees. Esto como el que dice, yo escucho mucha música y después cuando ponen a indagar un poco, claro, escucha mucho reggaetón. Claro que está bien, tiene todo su derecho, pero no es alguien con el cual uno va a entablar una conversación sobre música. Ni sobre ninguna otra cosa. Ahora, antes de irme, como postdata, 2 cositas. Primero, decís, y nombrando a Pedro Varela, decís que hay una contradicción entre ser nazi y ser cristiano, porque Cristo era judío. Mirá, yo esto lo he dicho muchas veces, pero creo que hay que volver a eso. La interpretación de Cristo varía demasiado. En serio, hay muchos círculos de gente abiertamente nazis que son profundamente cristianos, porque tienen una interpretación de Cristo como un representante de la cultura europea y del catolicismo como la verdadera religión de la raza blanca. En serio, hay círculos muy extensos donde circula mucho esta idea y de hecho ellos son muy vehementes en su crítica a los nazis que forman parte de la SATRU, por ejemplo, que se consideran odinistas y que hacen ese tipo de reivindicación de índole Volksgeist, que con respecto a cosas de tradiciones nórdicas, paganas, porque considera que eso no es más que un invento del marxismo y del liberalismo y demás. Ojo, hay muchísimo, ¿eh? Vos tenés una interpretación de Cristo, ellos tienen otra. Y están en contradicción. Sí, ojo, cuidado ahí. Eso primero. En fin, creo que, no sé, elegiste algunas, yo hablé de muchas cosas, vos elegiste algunas cosas puntuales a las cuales responder y está muy bien. Y lo mismo que pasó con Pablo la otra vez, él eligió cosas puntuales a las cuales responder y yo respeto eso, así que fui por eso, aunque yo dije muchas otras cosas, pero no hay problema. Pero en fin, saludos Ignacio y bueno, saludos a todos los demás.